Entonces doy por hecho que se me escucha y se me ve. ¿Sí? Ok. Bien. Eh, Bienvenidos otra vez. Ya no recuerdo si era hoy el día original que teníamos que encontrarnos. Hoy 27. 27, sí, tocaba. Pero bueno, se me había desordenado un poco la serie por el miércoles pasado. Cuando terminé de escribir lo que quería trabajar con ustedes hoy, me vino a la cabeza, a la memoria, una cita de Goethe que he encontrado en varios textos de Freud, que es: aquello que has heredado de tus padres, adquiérelo para poseerlo. Es una cita que en cierta manera siempre me llamó la atención, porque si uno hereda algo, se supone que ya lo tiene, y sin embargo, parece que eso que uno supuestamente tiene, que hereda de los padres, tiene que adquirirlo para poseerlo. Y perdón, admitir. Y entonces se me ocurrió parafrasear la cita de Freud, de Goethe, haciendo una que diga: aquello que te habita o aquello en lo que habitas, adquiérelo para poseerlo. Hoy vamos a trabajar algunas cuestiones del saber para el psicoanálisis y les adelanto que se juega en relación a aquello en lo que habitas o aquello que te habita, debes adquirirlo para poseerlo. Ok. Y entonces quería empezar por el seminario 11, porque me pareció que valía la pena presentarles lo que tengo para presentar respecto del saber en una suerte de contraste. Y me pareció que daba perfectamente contrastarlo con el paradigma o con la concepción que tenía Lacan del saber a la altura de su seminario 11. Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Porque en ese seminario Lacan plantea el inconsciente de una manera especial. A lo largo de la enseñanza de él lo ha planteado de muchas formas, pero en el seminario 11 lo plantea como una estructura temporal. Habla de la estructura temporal del inconsciente. De la estructura temporal del inconsciente. ¿Por qué? Porque es una estructura, él es muy clínico en ese seminario y sostiene que la estructura del inconsciente se despliega en el tiempo, de tal manera que habrá un tiempo de apertura del inconsciente y un tiempo de cierre del inconsciente. Él privilegia estos dos tiempos: el tiempo de apertura del inconsciente y el tiempo de cierre del inconsciente, y como nexo, como intermedio de ese primer tiempo y de ese segundo tiempo, hay un momento que es el despliegue de las cadenas significantes. ¿Sí? Hay un primer tiempo que es el tiempo de apertura,
que la apertura en el discurso del analizante es señalada por la aparición, en el discurso analizante, por la aparición, por ejemplo, de una amnésica, de lo que se llama lapsus mentis, lo que nosotros denominamos más comúnmente olvidos, ¿no? La aparición en el discurso del analizante de un olvido, o de un furcio, o de un acto fallido. Apertura del inconsciente sería el tiempo de aparición de un significante que representa al sujeto. La apertura del inconsciente, un tropiezo. Puede ser un olvido, puede ser un acto fallido, puede ser un furcio. La aparición de un significante que representa al sujeto, un S1, digamos, para simplificar. Y a esta apertura, a la aparición de este S1, le sigue un momento de despliegue de la cadena significante, las asociaciones hechas sobre este momento de apertura, las asociaciones que se hacen a partir de la aparición de S1. Sería el trabajo elaborativo en la dimensión propiamente significante. Apareció un S1, momento siguiente, trabajo asociativo, trabajo elaborativo respecto de ese S1, ¿no? Un S2. ¿Sí? Aquí se verificaría la aparición de lo que hace las veces de un S2 respecto del S1 del momento de apertura del inconsciente, del tiempo 1, del tiempo de apertura del inconsciente. Y aquí se verificaría que el significante de la apertura, el S1, representa al sujeto para otro significante, que es el significante que se encontrará en el trabajo elaborativo. Ahí verificamos la fórmula. El significante representa al sujeto para otro significante, a buscar en el despliegue de la cadena significante. ¿Sí? Sería este el momento de despliegue de las cadenas de saber del inconsciente. Trabajo asociativo por parte del analizante, trabajo interpretativo por parte del analista, a la búsqueda o en busca de ese S2 que pide el S1 del momento de apertura del inconsciente. Pero este aquí que el S2S nunca resuelve la división subjetiva. Cuando aparece el S1 aparece la división subjetiva. Quise decir Voltrafio y me salió otra palabra. Aparece ese S1 como marca de la división subjetiva. Ese S1 pide un S2, ese S2 se va a buscar al trabajo analítico, pero aquí que este S2 no me resuelve la división subjetiva porque se me transforma tarde o temprano en un S1 que pide un S2. Bien, me confundí el nombre del pintor y ahora me doy cuenta que me lo confundí porque el nombre este de pintor trae ciertos recuerdos en mí que tienen que ver con tal tema. ¿Y por qué trae ese tema? Ya empieza a ser un S1 que se me hace una pregunta para el cual necesito un S2. Y aparecerá un S2 en el trabajo elaborativo, pero a su vez este S2 se me va a volver a transformar en un S1, que será una especie de pregunta que me viene desde el lugar del otro y voy a tener que buscar un S2. Es decir, todo S2 en última instancia se va a transformar en un S1, razón por la cual no va a responder, no va a suturar, ¿sí?, esa división subjetiva. Es un trabajo infinito, si se quiere, porque todo S2 se transforma tarde o temprano en un S1. Pero la idea de Lacan es que ese trabajo elaborativo, que en sí mismo es infinito, conduce a un momento o a un tiempo de cierre del inconsciente.
ese tiempo 2 de cierre del inconsciente, caracterizado por la progresiva aparición del objeto A, del objeto de la pulsión. O sea, tenemos la aparición de un significante en el tiempo 1 y la progresiva aparición en el trabajo elaborativo del objeto de la pulsión en el tiempo 2. Es decir, el despliegue de las cadenas de saber inconsciente, si el análisis es bien conducido, ubica ese objeto que está articulado en el fantasma y que es la causa real de la división subjetiva. Ese objeto es la causa real de la división subjetiva. A diferencia del significante C1, que es la causa simbólica de la división subjetiva. Uno cuando habla de división subjetiva lo puede poner desde el punto de vista simbólico. ¿Y a qué te referís con la división subjetiva? Y que un significante representa a un sujeto para otro significante que hay que ir a buscarlo. Y Lacan dice, pues bien, sí, es verdad, eso es así. Pero hay una división real, un objeto causa, que es el objeto de la pulsión, que es el que causa realmente, que causa en lo real la división del sujeto. ¿Ok? Si ustedes, Lacan lo explica de esta manera y lo pone en una estructura temporal, pero es un Lacan bien freudiano en este sentido, porque al igual que Freud, a partir del análisis del inconsciente llega al ello. O dicho de otra manera, a partir del trabajo con las representaciones inconscientes, llega la pulsión. Lacan se plantea un paradigma que es el mismo estrictamente freudiano. ¿Sí? Trabajo con el significante, pues bien llegaré al goce. De la misma manera que Freud empieza trabajando el saber del inconsciente y termina con el goce pulsional. ¿Sí? Ahora bien, en este paradigma que les estoy contando, el saber es eminentemente simbólico. El saber es simbólico y lo real de goce es pulsional. En este paradigma del seminario 11. ¿Sí? El saber es eminentemente simbólico y lo que hace las veces de lo real es el objeto de la pulsión. ¿Ok? Este paradigma, con sucesivos cambios, algunos muy importantes, pero con sucesivos cambios, permanece hasta esta clase, hasta la clase que estamos trabajando del seminario 20, hasta la clase del saber y la verdad. Por eso es que Lacan dice, hay que renovar la cuestión del saber. ¿Sí? Como si dijese, dejemos de lado la división subjetiva, que es aquella que verificábamos en la aparición de ese S1, y dejemos de lado la cuestión del cierre del inconsciente por el lado de la ubicación del objeto A. Centrémonos en lo que pasa en el medio. Centrémonos en esa cadena, en el despliegue de esa cadena, de esas cadenas del saber del inconsciente. ¿Ok? Bien. Entonces, me gustaría leer algo que ustedes van a encontrar en la página 117 y que son de esas cositas que uno tiene que sacar la regla, el lápiz y hacer como marquitas y que queden bien marcadas, porque son de las cuestiones más sustanciosas de este seminario y que van a servirles a ustedes para los seminarios siguientes. ¿Sí? Página 117, no estoy cómodo con la manera, se me cae la computadora. Página 117, segundo parágrafo. Leo. Parágrafo largo, pero lo vamos a ir trabajando. El estatuto del saber implica como tal que saber
ya hay, y en el otro, y que debe tomarse, debe prenderse, debe tomarse, y que debe tomarse. Por eso es un hecho de aprehensión. Esa es mi manera de mal traducirlo. Ustedes van a encontrar, por eso está hecho de aprender. ¿Sí? Entonces, releo. El estatuto del saber implica que como tal, saber ya hay, y en el otro, y que debe tomarse. Por eso es un hecho de aprehensión. El sujeto resulta de que este saber ha de ser aprehendido y aún tener un precio, es decir, que su costo es lo que lo evalúa, no como cambio, sino como de uso. El saber vale exactamente lo que cuesta, es costoso, porque uno tiene que ponerle el alma, uno tiene que jugársela, uno tiene que dejar todo, porque resulta difícil que menos adquirirlo que gozarlo. ¿Eh? El saber vale porque cuesta, porque hay que dejar todo. Y resulta difícil que menos adquirirlo que gozarlo. Ahí, en el goce, la conquista de ese saber se vuelve a producir cada vez que se ejerce, permaneciendo el poder que da siempre vuelto hacia su goce. Es extraño que nunca haya sido destacado que el sentido del saber está todo ahí, que la dificultad de su ejercicio es aquello mismo que realza la de su adquisición. Es porque con cada ejercicio de esta adquisición se repite que el asunto no es cuál de estas repeticiones debe ser puesta como primera en lo aprehendido. Por supuesto que hay cosas que circulan y que parecen funcionar exactamente como maquinitas. Se llaman computadoras. Admito que la computadora piense, pero ¿quién puede decir que sabe? Pues la fundación de un saber es que el goce de su ejercicio es el mismo que el de su adquisición. Como ven, una frase larga, una serie de parágrafos largos, pero que para mí son muy sustanciosos y tenemos que trabajar. ¿Sí? Entonces, hay que renovar la cuestión del saber. ¿Qué es ese saber? Para el psicoanálisis, ¿qué es ese saber? ¿Será lo que el ser humano busca desde la noche de los tiempos? Una sabiduría, la sabiduría que dan los años, la sabiduría de los libros de autoayuda, la sabiduría oriental, la del budismo, el taoísmo, el sintoísmo, etc. ¿Será eso el saber? Pues bien, el camino que toma Lacan para acercarnos, el camino que toma Lacan para acercarnos a ese saber es traer a primer plano el hecho de que el ser humano habita el lenguaje, el ser hablante. El ser humano, desde una perspectiva psicoanalítica, la primera cosa a traer hacia adelante, a sacar a la luz o poner en primer plano, es que el ser humano habita el lenguaje y que en el lenguaje hay un saber. En el lenguaje hay un saber. No nos referimos al saber
que estudian los lingüistas como tesoro de la lengua, que es un saber que hace que cualquier expresión, yo me lavo las manos, una expresión, no me rompan las pelotas, otra expresión. En cualquier expresión contiene una enorme cantidad de significados colectivos y puede ser abordada desde su sentido literal, desde su sentido figurado, etc. ¿Sí? No nos referimos a ese saber, el tesoro de la lengua, que a veces se reúnen los lingüistas y empiezan a hablar de este tipo de cosas, ¿sí? Sino al hecho que en el habla, en el hecho de hablar, en lo que se dice, ya hay un saber. En lo que se dice, en el habla, ya hay un saber no sabido, y un saber no sabido que produce efectos de verdad subjetiva. ¿Sí? ¿Qué trae el psicoanálisis como novedad? Pues bien, muchachos, que el ser humano habita el lenguaje, es un ser hablante. Y en lo que habla hay un saber que es no sabido para ese que habla. En esto que digo, en lo dicho, habita un saber que me es un saber no sabido. Un análisis avanza a partir, sobre todo Freud lo expresaba así, a partir de ciertos efectos de verdad, llenados de lagunas amnésicas, que parten del hecho de que un sujeto empiece a saber algo de ese saber no sabido. Efectos de verdad en el sujeto. Y Freud encontraba estos efectos de verdad subjetiva, singular, por ejemplo, en el análisis de un sueño. Freud tomaba un sueño como un texto, no sé si recuerda, un texto sagrado, ¿sí? Y decía, ahí hay un saber, decía Freud. Para él, los elementos de un sueño no surgían de una juntura azarosa, ¿sí? Hay allí un saber no sabido, un saber de articulación, una articulación determinada. Freud hablaba de la sobredeterminación. Cada uno de los elementos de este sueño, que yo tomaré como un texto sagrado, tienen un motivo y una determinación por la cual aparecieron ahí. Es decir, que hay todas cadenas articuladas para nada azarosas, que es lo mismo que decir son un saber, definido como articulación. ¿Sí? Un saber por fuera de toda aprehensión de la conciencia y del yo. ¿Sí? Entonces, para Freud, el inconsciente, como el lugar del otro, como el lugar de lo otro, está constituido por cadenas de saber que articulan un deseo reprimido. Hasta ahora estamos en el ABC y hoy me gustaría ser más clínico que otras veces. El ABC, el inconsciente como el lugar del otro, como el lugar de lo otro, está constituido por una cadena de saber. Cadenas de saber que articulan un deseo reprimido. Freud entendía que a partir del análisis de esas cadenas de saber inconsciente, no sabido, inconsciente en tanto no sabido, a partir del análisis de esa cadena de saber, podía develar una verdad reprimida. Ahora, les voy a hacer una pregunta, me hago una pregunta que parece tonta. ¿Quién sabe? ¿Quién es el que sabe? Hay un saber no sabido, perfecto. Hay un saber no sabido, pero ¿quién es el que sabe? ¿Sí? Esta pregunta, que es una pregunta medio tonta, es una pregunta que no ha sido tonta en la historia del psicoanálisis.
De hecho, si ustedes recuerdan el seminario 3, para algunas explicaciones de los fenómenos elementales de la psicosis, Lacan hablaba de un homúnculo. No sé si recuerdan algo de eso, ¿sí? Como un hombrecito dentro del hombre que es el que sabe. O si hubiese un hombrecito dentro del hombre que es el que sabe, porque ¿quién sabe ese saber del inconsciente? ¿Sí? Otros analistas, especialmente post-freudianos, para responder quién es el que sabe, no tuvieron más remedio que plantear la existencia de un yo inconsciente. Entonces el yo es una lectura completamente diferente de la que Lacan hace del yo, ¿sí? Pero estos tipos tuvieron que plantear la existencia de dos niveles del yo, o dos partes del yo. Una parte que es inconsciente. Entonces el yo, por un lado, tendría una parte inconsciente, que es la parte que sabe ese saber, ¿sí? Ese saber que no sabe el yo consciente. Sería la parte del yo que hunde sus raíces en el ello. No sé si recuerdan, estoy hablando del yo y el ello, y Freud dice que el yo, que parece muy adecuado a la realidad por los aparatos de la percepción, hunde sus raíces del ello, y dijeron, pues bien, hay una parte inconsciente del yo que debe ser la que sabe eso, ¿sí? Y una parte consciente, vinculada a la percepción, vinculada al sistema percepción-conciencia, ¿sí? Que nada sabe de ese saber, porque se define por su relación con el exterior a partir del principio de realidad. Es lo que en la historia, yo he estudiado a esos autores, llamaban la esfera libre de conflicto del yo. ¿En qué estoy, Cueva? ¿Por qué traes esto hoy? Porque estoy, ¿quién sabe? Uno dice, es un saber no sabido, perfecto. Es un saber que está en el lenguaje, sí, perfecto. ¿Quién sabe? Se verifica en el lenguaje, se verifica en el habla, se verifica en lo que un tipo te dice, ¿sí? Se verifica en el dicho, la dimensión, en la dimensión del dicho, ¿sí? Sí, pero ¿quién es el que sabe? Y Lacan ha tenido siempre, y ahora especialmente, una posición que es radical, es eso sabe. Eso sabe. Ese es el enfoque de Lacan. Eso sabe. Entonces decimos, el inconsciente es el discurso del otro. ¿Y qué es el otro? Precisamente esas cadenas. El inconsciente es el discurso del otro, y que es un hombrecito dentro del hombre. El otro, que es el yo inconsciente, no. El otro precisamente son esas cadenas. O dicho de otra manera, el otro es el lugar del significante. Un saber que consiste en una articulación. Son frases que ustedes conocen de memoria, yo les doy vuelta para sacar la imaginería de lo que sería alguien sabe. Porque si a nosotros nos preguntan así, a boca de jarro, me parece que se dice así, a boca de jarro, nos preguntan qué es el inconsciente, el lugar del otro, y qué son cadenas de saber, ¿sí? Es el lugar del significante, ¿ok? Un saber que consiste en una articulación y es, en tanto tal, un saber acéfalo. Es un saber acéfalo. Es un saber que no tiene un centro, que no tiene una cabeza, que no tiene una cabeza que pueda decir, yo sé este saber. Yo sé este saber. Es un saber acéfalo. Es un saber sin sujeto. O sea, estoy haciendo hincapié en que hay que adjuntarle un sujeto a ese saber, porque hay allí un saber inscrito, un saber de articulación, un saber sin sujeto.
¿En dónde? En las cadenas de saber del inconsciente como lugar del otro. Ah, pero yo pensaba que el inconsciente estaba en algún lugar dentro de la cabeza. No, no está en un lugar. ¿En dónde está? En la relación del sujeto con el lenguaje. Y hay un saber ahí. Pero ese saber no tiene sujeto y es acéfalo. ¿Ok? Decir que es un saber sin sujeto, es decir, que es un saber que no tiene relación con la verdad. Porque en la dimensión subjetiva es que se producen los efectos de verdad. Si ustedes, y ustedes los han tenido, los tienen en sus análisis, algunos efectos de verdad, esos efectos de verdad se dan en la dimensión subjetiva. Quise decir tal cosa y dije tal otra. Pensé que nunca iba a ser tal cosa de mi vida y termino haciendo lo que dije que nunca iba a ser. Y eso produce una conmoción, una especie de sacudón, de sacudimiento, cuando verifico desde qué lugar hice lo que dije que nunca iba a ser. Un efecto de verdad, subjetiva, singular. ¿Sí? Pero para hablar de efectos de verdad en psicoanálisis necesitas de un sujeto. Yo estoy haciendo hincapié en otra cosa. Estoy haciendo hincapié en una cadena significante que en tanto cadena es un saber, es una articulación sin sujeto. No es poca cosa, definitivamente no es poca cosa admitir la existencia de un saber sin sujeto. No es poca cosa admitir la existencia, digo, es antiintuitivo. Cuando uno dice, no, che, hay un saber, sí, bueno, sí, ¿quién sabe? Nosotros nos sentimos un poco tranquilos porque todos decimos, y bueno, el saber está en el lugar del otro, y entre nosotros nos entendemos y nos desangustiamos así. Un psicótico en general tiene que inventarle una persona a ese saber. Y en tanto será Dios el que sabe, o un demonio el que sabe, o la policía para un paranoico que lo viene persiguiendo y lee en su pensamiento con unos aparatos. Eso sabe. ¿Se entiende? No es fácil admitir esto, y por eso le doy vueltas para tratar de pensar un saber sin sujeto. ¿Eh? Y hay una imagen que nos viene bien para tratar de pensar un saber sin sujeto, que es la que trae Lacan acá, la de la computadora. Eso nos trae, digamos, esta cuestión. Dice, admito que una computadora piense. O sea, es una cosa medio antiintuitiva. Digamos, el bicho que tengo acá delante mío, que está hecho de fierros y cosas eléctricas, electrónicas y no sé qué, piensa. Y Lacan te dice, sí, admito que una computadora piense, pero que sepa, eso es otra cosa. Un saber sin sujeto. Y acá tenemos un pensamiento sin sujeto, porque te dice, admito que la computadora piensa. ¿Sabe? No sé, vamos a ver quién podría decir que sabe. No sé si recuerdan el momento. Ya admito que una computadora piense, pero ¿quién puede decir que sabe? ¿Sí? La computadora piensa. ¿Por qué piensa? La computadora piensa porque puede poner en marcha un número infinito o casi infinito de combinatoria de datos. En la medida en que puede poner en marcha esa combinatoria de datos, Lacan dice, ahí está pensando. Combina datos. Una computadora lo hace, más si es una inteligencia artificial generativa. ¿Mm? Piensa. Yo hace un rato estuve mirando cómo pensaba el chat ¿cómo es GPT? Hace un rato estuve mirando. Juan me lo había comentado, yo nunca había entrado. Entré hace un rato para ver cómo piensa. ¿Sí?
Y sí, efectivamente, combina datos, ¿sí? Pero saber en el sentido del psicoanálisis, ¿sí? En el sentido que lo entiende el psicoanálisis, saber no sabe nada. El chat ese, pensar, piensa, no me cabe duda, pero saber no sabe nada, porque el saber, para el psicoanálisis, toma cuerpo en lo real del goce. El saber para el psicoanálisis toma cuerpo en lo real del goce. El saber se corporiza en lo real del goce. El saber para el psicoanálisis se define en términos de goce. El saber para el psicoanálisis es un aparato de goce. Lo dije de 4 maneras distintas para tratar de que algo, entre las 4 alguna les va a transmitir la idea. ¿Sí? El saber para el psicoanálisis, estas cadenas de saber, se definen en términos de goce. El saber toma cuerpo, se corporiza en lo real del goce. El saber es un aparato de goce. Y la inteligencia artificial generativa en esto no da pie con bola. En esto no da pie con bola. Yo le pregunté 2 cosas. Le pregunté, ¿qué se siente al andar por primera vez en bicicleta sin rueditas? Primera pregunta que le hice. Segunda pregunta que le hice, ¿cómo es jugar un partido de fútbol bajo la lluvia? Responde pelotudeces. Responde pelotudeces. A ver si lo tengo acá, porque lo anoté. Andar en bicicleta por primera vez puede ser una experiencia emocionante y un poco intimidante para muchas personas, especialmente para los niños. Las sensaciones y emociones que se experimentan pueden variar de una persona a otra, pero aquí hay una descripción general de lo que las personas sienten. Esa es la primera respuesta. Después, jugar al fútbol bajo la lluvia puede ser una experiencia única y emocionante o sea que las dos son experiencias emocionantes. ¿Sí? La sensación de jugar en la lluvia puede variar dependiendo de varios factores como la intensidad de la lluvia, la temperatura y la actitud de los jugadores. Pelotudeces. Es el caso por caso, te dijo la computadora. Claro, bueno, totalmente. Es el caso por caso, pero te dice, no, es una sensación emocionante, y depende de cuánto llueva, y depende de lo... Son pelotudos, no tenés la más mínima, no sabés nada. Yo puse estos 2 ejemplos porque todavía la inyección de goce, de cuando te sacan las rueditas y aspirás el mundo en la bicicleta, porque todavía la tengo. Ustedes pongan algo que les pueda ser de equivalente. Porque el saber, señor chat, GPT o qué sé yo, para el psicoanálisis toma cuerpo en lo real del goce. ¿Eh? Se define por el goce. Se define por el goce corporal. Eso es saber en psicoanálisis. O sea, vos podés conocer, podés intercambiar datos, ¿sí? Pero cuando te hacen una pregunta tinente a eso que se siente en el cuerpo, te dice, bueno, eso que se siente depende, hay muchas personas. Sí, por supuesto que eso depende de la persona y depende de la lluvia y depende de la cancha y depende de que vaya ganando y perdiendo, pero eso como respuesta es una reverenda pelotudez. Yo he escuchado cosas muchísimo más inteligentes en términos de saber. Ese escuché, están ahí, se escucha porque de repente se borraron. Se te bloqueó un momento, te intervino ahí, me parece la IA, y te bloqueó.
Claro, la inteligencia artificial. Pero bueno, respuestas que dan cuando alguien agarra y dice, jugar al fútbol bajo la lluvia es la cosa más parecida a coger, el tipo está diciendo, uno escucha eso y dice, este sabe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algo que toma cuerpo en lo real de goce. ¿Sí? Yo digo el fútbol bajo la lluvia, insisto, cada uno pongan algo de este género. Esto es el saber del psicoanálisis, un saber de goce. Y la máquina todavía te puede decir, a mí me contaron, ¿ok? Entonces, vamos despacio. Para el psicoanálisis el saber se corporiza, se hace cuerpo en lo real del goce. No hay más saber que en el cuerpo. Una cuestión bien radical. No hay más saber que en el cuerpo. ¿Sí? Ahora bien, un análisis, ahora pues llevemos esto a la clínica, ¿no? Un análisis comienza con efectos de verdad. El análisis no arranca por este lado, un análisis arranca por la aparición de ciertos efectos de verdad que a veces son como relámpagos o truenos, provocados por la resonancia de algunos significantes. Las resonancias de algunos significantes del saber inconsciente, subrayados, puestos en valor por la función deseo del analista, y que hacen que a Freud le dijeran, la verdad, doctor, jamás había pensado en esto. Jamás estoy asombrado, jamás había pensado en esto. O sea, pequeños relámpagos, ¿no? Lo que se llamó en una época los insights. Me cayó la ficha, a través de lo que vos me dijiste, me cayó la ficha, ¡pum! Un efecto de verdad subjetiva. Un análisis empieza más por ese lado. El saber produciendo a nivel subjetivo efectos de verdad. ¿Sí? Es a esto que hacemos referencia cuando decimos que el psicoanálisis es el único discurso en el que en el saber está en el lugar de la verdad. Porque el saber puede servir para otros discursos, para muchas cosas. Pero en cuanto al psicoanálisis, uno dice, el saber está en el lugar de la verdad. Es por la articulación de un saber y los efectos de las resonancias que producen en un sujeto que uno dice, bueno, es así que se producen efectos de verdad. Así empieza. Pero Freud verificó, porque si nos quedásemos hasta ahí, uno dice, che, pero esto es contradictorio con lo que dijiste antes, porque antes dijiste, el saber se corporiza en lo real del goce, y acá estás diciendo el saber y la verdad, el nombre de esta clase. ¿Sí? Entonces el saber, las articulaciones del saber, entiéndase esas articulaciones que aparecen en el trabajo analítico, la asociación libre, los recuerdos, la interpretación del analista, la confirmación de la interpretación vía aparición de un sueño que a su vez se transforma en un S1 que pide un S2. ¿Sí? Estas articulaciones de saber producen efectos de verdad. ¿Sí? Hasta ahora no habíamos hablado nada del goce. Pero Freud verificó que paulatinamente estas resonancias se apagan. Freud verificó que paulatinamente, en la medida en que un análisis progresa, esos efectos de verdad cada vez aparecen menos. Ese jamás había pensado en esto, cada vez aparece menos. ¿Por qué? Porque la dimensión de la verdad empieza a perder peso. Hasta que llega un momento que desaparece. Y es en ese momento que Freud empieza a hacer construcciones. Empieza a hacer construcciones en análisis. ¿Por qué empieza a hacer construcciones en análisis Freud? Porque el analizante ya no recuerda nada, no me acuerdo de más nada, ¿sí? El analizante no recuerda más nada, ni Freud encuentra la confirmación o falta de confirmación a las interpretaciones
que hacía, no encuentra ni confirmación ni no confirmación en el discurso del analizante, en la producción del trabajo analizante. Se acabaron los efectos de verdad, muchachos, acá llegamos. ¿Cómo es que dice Freud? El lecho rocoso. Llegamos al lecho rocoso, se acabaron los pececitos de colores y los efectos de verdad. Hemos llegado a un punto donde ahí no hay más recuerdo. ¿Sí? Y sin embargo, Freud ahí construye. ¿Sí? Y en la construcción psicoanalítica se verificaría un saber no sabido, ni susceptible de saberse, porque el tipo no lo va a recordar. En la construcción, tal como la hacía Freud, se verificaría la existencia de un saber no sabido y no susceptible de saberse, que jamás produciría efectos de verdad, porque es un saber sin sujeto. Por eso traje la construcción. Porque si ustedes dicen, no, bueno, pero pará, el análisis son efectos de verdad, y entonces vos decís, tenés razón, y ahora abrí este sueño, que cuando vos me dijiste tal cosa, y la verdad que me angustia un poco darme cuenta, porque me cayó la ficha en este insight de este momento. Bueno, las construcciones, para Freud, cuando él nos trae en el texto, construcciones en el análisis, no funcionan así. Funcionan de esta manera. Me hago el Freud. Escúcheme. Es evidente que entre los 2 y 3 años usted debe haber presenciado un acto sexual entre sus padres. Usted se debe haber excitado y en esas condiciones tuvo deseos de defecar. Freud les decía así, entre los 2 y los 3 años yo creo. Es evidente que usted presenció un coito, porque usted se acuerda de los perros copulando, se acuerda que fue al zoológico y vio jirafas copulando, pero usted no se acuerda de su papá y su mamá copulando. Menos que en ese momento tuvo deseos de defecar. Y se excitó. Y quedó enlazada la defecación con, ¿qué le decían los pacientes a Freud? Doctor, no me acuerdo nada de eso. No me acuerdo nada. Y Freud le decía, pero claro, usted no se acuerda nada, pero el goce de su síntoma. Freud no le decía así, decía, pero la ganancia primaria de su síntoma, la satisfacción de la pulsión es su síntoma, no puede ser reconducida a otra explicación que esta. Se entiende que es Freud, empieza a plantear una estructura y el otro dice, loco, ni que sí ni que no, porque fíjense que Freud, él buscaba la confirmación y aunque el paciente le decía, no, cambio de tema, estoy hablando de esta otra cosa y Freud encuentra la confirmación en esa otra cosa. O dice, sí, vamos a decir que no, pero el sueño que me trajiste a la sesión siguiente, ¿te parece que no es confirmación de la interpretación que te hice? Freud era muy deseante en ese sentido. Era muy deseante, tenía una certeza, seminario 11, la certeza de Freud. ¿Sí? Y sin embargo con esto dice que no se acuerdan, los tipos no se acuerdan. Perfecto, no se acuerdan, pero la explicación de la estructura de la neurosis no puede ser otra que esta. Búsquenlo. Las líneas maestras de toda la neurosis de esta persona no pueden sino ser explicadas por un hecho que no recordó ni que va a recordar y que es el hecho de haber Ahora bien, esta construcción se trata de una articulación de saber en términos de goce. Un saber caracterizado por una consistencia lógica en términos de goce, sin efectos de verdad. Ya no es el saber y la verdad, es el saber de goce, que es el punto que va a hacer hincapié en estos párrafos y que se nos tienen que grabar. Saber de goce, cadenas de saber, cadenas de goce. Saber,
aparato de goce. ¿Tá? Entonces, una articulación de saber en términos de goce, ¿no? Una consistencia lógica. Pero ¿qué garantía tengo de que la construcción que hiciste no es un invento tuyo? Freud dice, jamás podría haber sido tan inteligente como para inventar algo cuya consistencia lógica da cuenta de pies a cabeza de toda la neurosis de este sujeto. Yo no sería tan inteligente. Te está hablando de un saber caracterizado por la lógica, una consistencia lógica, cuya remisión es el goce, cuyo referente es el goce. ¿Okay? Es lo que, parafraseando a Marx, esta parte no la leí, porque si no tendría que haber hecho tendríamos que haber leído juntos. Es lo que, parafraseando a Marx, Lacan denomina valor de uso. ¿Ah? Recuerden que para Marx cualquier bien puede tener un valor de cambio o un valor de uso. Cualquier bien. Un valor de uso, un valor de este mate, tiene un valor de uso, porque lo uso y me tomo unos mates, pero tiene un valor de cambio porque vale 200 pesos en el mercado. ¿Ok? Hablar de valor de uso del saber equivale a decir valor de goce del saber. Cuando Lacan habla de valor de uso en esta clase, en estos párrafos, se está hablando del valor de goce. El saber tiene un valor de goce. Entonces Freud, el Freud lacaniano, retomo, el Freud lacaniano dice, hay un saber allí. Hay un saber en cada ser hablante, un saber no sabido, un saber sin sujeto. Empecé con el análisis con efectos de verdad y terminé en la construcción. Si uno toma el modelo de la construcción, dice, loco, hay un saber ahí en términos de articulación, y es un saber sin sujeto. En todo ser hablante hay un saber, ¿no? No sabido, sin sujeto. Y si uno toma, insisto, como modelo la construcción, es no sabido ni que lo vas a saber. Digamos, está reprimido primordial. ¿Está? Hay un saber en todo ser hablante. Por eso Freud habla de efectos de caridad en esta clase. Dice, los seres humanos han buscado siempre sabidurías. Han buscado la sabiduría, voy a empaparme del hinduismo, del sintoísmo, del taoísmo, porque estoy buscando una sabiduría. Y Freud dice, no busques más, en vos hay un saber. Habla y vas a ver que hay allí un saber no sabido. Estamos hasta ahora, el saber en psicoanálisis. Y la idea de Lacan, la idea que va a acentuar fuertemente en esta clase, es que el análisis puede dar las condiciones para que este saber pueda ser adquirido, pueda ser conquistado por el sujeto. El análisis puede dar las condiciones para que este saber sin sujeto, este saber pueda ser adquirido, conquistado por el sujeto. Pero esa adquisición, esa conquista, solo se verifica en el uso gozoso de ese saber. Ese saber sin sujeto puede ser adquirido, puede ser conquistado. ¿Y cómo verificás que ha adquirido y conquistado ese saber? ¿Porque se hizo consciente en lo inconsciente? ¿Porque volvió algo del retorno de lo reprimido?
porque generó cierto efecto de verdad, la adquisición, la conquista de ese saber, dice, no, 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 eso es otra cosa. La adquisición y la conquista de ese saber originalmente sin sujeto se verifica en el uso de ese saber. Y si les dije que valor de uso equivale a valor de goce, diríamos en el uso gozoso de ese saber. Les doy un ejemplo, pero son ejemplos, digamos, para saber que estamos los dos, que estamos en las dos instancias que estamos acá en el mismo camino. Muchas veces se presenta alguien que dice, yo ya sé. Se presenta al consultorio y dice, yo ya sé que mi tendencia a la procrastinación, unida a la fobia que tengo ante el deseo del otro, encarnado en las figuras maternas, y sabe, está igual que antes. No hay nada que se verifique en un uso. Uno tendría que decir, bueno, está bien, pero a nivel del goce, pero pues si es un saber para el psicoanálisis, se tiene que verificar, se tiene que encarnar, se tiene que hacer cuerpo, tiene que tomar cuerpo en lo real del goce ese saber. Si no, es un saber tres carajos, no sabes nada. O sea, aprendiste una cosa psicoanalítica y entonces decís, sí, a mí lo que me pasa. ¿Me explico? Solo se verifica la conquista de ese saber, que ahora será un saber con sujeto, vamos a llamarlo de esta manera, antes era un saber sin sujeto, ahora es conquistado por un sujeto y esa conquista se verifica en el uso, es decir, en el goce, es decir, en el uso a los fines del goce de ese saber. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un saber que puede ser usado si es adquirido, conquistado, y de que este uso tiene un valor de goce. Si no, no es saber. Si no, no es saber. Puede ser conquistado. Es como si uno dijese, no lo pensé mucho, pero estoy pensando en voz alta. Es como si Freud hace una construcción, el paciente le dice, la verdad, no me acuerdo un carajo de esto, ¿no? Nada. Pero Freud empieza a ver que a partir de esa construcción empieza a verificarse en el uso la pragmática de la construcción. Sí, no se acuerda de nada. Pero empezó a funcionar de otra manera. ¿Ok? Es ahí que puede ser usado en tanto adquirido, en tanto conquistado, y que ese uso tiene un valor de goce. Es un saber difícil de adquirir. Vieron que decía, resulta difícil, menos adquirirlo que gozarlo. Estoy dando vueltas alrededor de lo que ya leímos. Después uno puede leerlo, a ver si a la luz de lo que trabajamos juntos tiene alguna legibilidad. ¿Sí? Es un saber difícil de adquirir, pero más difícil de ejercer. Entre otras cosas, porque al ejercerlo, al ejercer este saber, al usar, al priorizar el valor de uso de este saber, el valor de goce de este saber, ¿sí? Al ejercerlo ya no se es el mismo de antes de adquirirlo. Ya no se es el mismo de antes de adquirirlo. Muchas veces uno encuentra una posición subjetiva que es, tengo este síntoma y realmente no sé, ya no se me ocurre nada, no sé qué hacer, ya no puedo producir más nada a nivel del saber en relación a este síntoma, o cuando yo sepa, cuando me venga este S2, cuando el análisis traiga este S2, ahí van a ver qué bien voy a andar. Cuando venga este S2. ¿Sí? Hay como una especie de ilusión, voy a ser el mismo
pero con más saber, el mismo con el saber que me faltaba. Es decir, voy a ser mejor, porque ahora soy pero me falta un saber, pero después voy a tener el saber y voy a ser yo mismo con ese saber. Pues bien, no. Hay que hacerse a la idea de que esta conquista trastoca el narcisismo y produce una mutación o incluso una destitución subjetiva. ¿Sí? Es por eso que Lacan dice, miren que es difícil, es difícil porque en cierta forma para adquirirlo hay que habérsela jugado. Ahí la traducción dice, hay que arriesgar el pellejo, ¿no? Dice en la traducción de ustedes, hay que arriesgar el pellejo. A mí me parecía que no tanto como... Pero está bien, hay que jugársela, hay que dejar todo, ¿sí? En general es una cosa muy angustiante porque adquirir un saber, de verdad adquirir un saber en la medida que es saber de goce, te puede cambiar la vida. Te puede cambiar una nadie y uno dice, no, pará, yo quiero estar mejor, yo no, ¿viste? Porque hasta ahora tengo un consultorio más o menos, ¿viste? Andás a ver si adquiero un saber de goce y se produce una mutación en mí, termino, no sé, pidiendo trabajo como chofer en una empresa de camiones y ganando 5 veces menos, pero siendo un camionero, y yo no quiero ser un camionero, quiero ser un psicoanalista. Es más lindo ser en relación a los ideales, es más lindo ser un psicoanalista que un camionero de Pepsi. ¿Eh? Entonces, hay que jugársela, ¿sí? Hay que haber dejado todo, y en cierta forma, entonces, al conquistarlo, es decir, al gozarlo, ya no se es. No me refiero a que ya no se es el de antes, ya no se es. ¿Sí? Es como poner eso en el lugar de la locomotora. Y eso me lleva a mí. Ya no soy yo y mi narcisismo y mis ideales. Conquistar un saber produce una mutación, incluso una destitución subjetiva. ¿Sí? Entonces, para ilustrar un poco, para ilustrar esta adquisición, para ilustrar la conquista de ese saber de goce, quiero jugar con un par de imágenes en paralelo. Para ilustrar lo que es la adquisición, la conquista de un saber de goce. Por un lado, el conquistar el saber de goce, la primera imagen, conquistar el saber de goce de la ejecución de un instrumento musical. Por ejemplo, una guitarra. He conquistado un saber hacer con una guitarra. He conquistado un saber de goce que se verifica en el uso, en la ejecución práctica, pragmática de este instrumento, la guitarra. Se me ocurrió porque es una adquisición esa en la cual experimento algunos problemas, ¿sí? Porque tengo problemas prácticos, problemas de uso que me dificultan ese goce. Tengo síntomas con la guitarra. ¿Sí? No puedo conquistar ese saber hacer. ¿Sí? Por otro lado, dije dos imágenes en tensión. Conquistar el saber de goce, el buen uso, el saber hacer de un instrumento muy especial, un síntoma. ¿Eh? Tenemos dos imágenes para ver qué es esa adquisición, esa conquista de ese saber de goce. Bueno, pues bien, un instrumento musical, uno podría agarrar y poner andar en bicicleta, que ya puse antes, ¿sí? Jugar haciendo con la pelota, haciendo jueguito de una pierna a la otra con la pelota, tiki, 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 conquistar ese saber de goce. ¿Sí? Por un lado, con un instrumento musical y por otro lado, con un síntoma. Vamos con el síntoma. Supongamos que en lo real hay un saber que falta.
Supongamos nosotros seres hablantes que en lo real hay un saber que falta. El saber que posibilitaría la relación sexual. Vamos a suponer. En lo real hay un saber que falta. ¿Cuál es el saber que falta? El saber que posibilitaría la relación sexual. Ese programa no lo tiene nadie, ni la inteligencia artificial. Es un programa, yo no sé un carajo de programas, pero de programación, de computación, de toda esa cosa. Pero eso no hay aplicación. Hay aplicaciones para otra. El otro día ¿lo hablé con ustedes o no fue con ustedes? La aplicación ahora que te la bajas en el celular y cuando llora el bebé, le pones el celular al bebé, entonces el bebé llora y hay una aplicación que te decodifica el llanto del bebé. Te dice, está llorando porque tiene hambre, está llorando porque tiene frío. ¿Se acuerdan el grafo del deseo? Bueno, ahora lo pusieron en un celular. Vos le ponés el celular y se está llorando porque le está cortando las muelas y comió poco. Está reverenda gilada, pero por lo menos los tipos le ha dado la cara como para hacer una aplicación que dicen, no voy a leer el bebé. Bueno, a nadie todavía se le ocurrió una aplicación para hacer resistir la relación sexual. Hay muchos cursos en internet, estuve averiguando, hay uno que se llama Chau Cachorra, no sé, ¿lo conoce alguno? ¿No conocen Chau Cachorra? ¿Cómo debes hacer la primera vez que vas a conocer a un hombre? Te debes mostrar interesada, pero no demasiado. Debes sacar temas de conversar, pero no estés hablando toda la noche. Andá linda y arreglada, pero no excesiva. Y todos, y son curso el primer año, el segundo año, el tercer año. Supongo que el del año no sé cuál será el curso que hace existir la relación sexual, pero todavía no la arrancaron con esa. Supongamos que sea un hecho de estructura, para decirlo de alguna forma. Supongamos que en lo real hay un saber que no existe, que es el saber que posibilitaría la relación sexual. Y supongamos que en ese lugar de falta, en ese lugar de falla, de faux en francés, en ese lugar de falla, ¿sí? Los seres hablantes hacemos allí mismo un síntoma. Estamos en el orden de las suposiciones. Vamos a suponer que no existe la relación sexual. Vamos a suponer que en ese mismo lugar armamos un síntoma. En el mismo lugar de la inexistencia de la relación sexual. Sería un síntoma muy especial. Porque estaría articulado en un punto de falla. ¿Sí? Pero en sí mismo, ese síntoma es una articulación de saber. Hay un saber que no hay, en lo real hay un saber que no hay. Pues bien, en ese lugar hay un síntoma, y ese síntoma es una articulación de saber. ¿Sí? Supongamos también, que estamos en las líneas de las suposiciones, que ese síntoma sea un síntoma incurable, sea un síntoma ineliminable. Ustedes ya saben de qué estoy hablando, porque yo la palabra no la quiero decir. Vamos a suponer que sea un síntoma incurable, un síntoma ineliminable. Alguien a mí podría decirme, ok, es incurable e ineliminable, pero ¿qué uso hacés vos de ese síntoma? ¿Qué pragmática tenés vos de ese síntoma? Porque quizá, si pudieses saber hacer con eso, podrías arreglártelas y no llenarte de una multitud de síntomas en tu vida. ¿Se entiende? Yo puedo tener, vamos a poner, 8 síntomas. Todo depende de quién lo diga y de cuánto me conozca. Puede decir 8 o puede decir 84. Tenés 8 síntomas, perfecto. El análisis ha hecho que algunas de cierta dimensión, de saber, no sabido, pueda llegar a ser realizada por
para saber sobre eso con modificaciones en la economía libidinal, con una corporización en lo real del goce para mí. Sí, bueno, pero hay uno último que es ineliminable, ¿no? Es como una especie de cosa que es inatacable, es incurable. Y alguien te podría decir, sí, bueno, pero ¿y qué haces vos con ese? ¿Qué uso le das? Porque depende de ese uso, o vas a tener ese y 80 síntomas más, o vas a tener ese solo. ¿Me explico? Bien. El uso, saber como uso, saber de goce. Y Lacan dice, releo una partecita de la 117, se las releo y le corto algunas partes para que para que más rápido transmitir la idea. Y Lacan dice en la página 117, ahí en el goce, la conquista de ese saber se vuelve a producir cada vez que se ejerce. La conquista de ese saber se vuelve a producir la conquista de ese saber de goce cada vez que se ejerce. Salteo. La dificultad de su ejercicio es aquello mismo que realza la dificultad de su adquisición. Ya vamos a ir comentando esto. Con cada ejercicio de esa adquisición se repite que el asunto no es cuál de estas repeticiones debe ser puesta como primera en lo aprendido. Vamos a comentar esto. Comento. Ese saber práctico, ¿qué uso hiciste vos de eso? ¿O qué uso haces vos de eso? Ese saber práctico no se adquiere de una vez y para siempre. Como si yo dijese, hoy aprendí a tocar la guitarra. O como si yo dijese, hoy aprendí a saber hacer con mi síntoma. No se conquista de una vez para siempre. ¿Sí? Sino que se conquista en sucesivas repeticiones, cada una diferente de la anterior. Es un saber de goce cuya adquisición se da en sucesivas repeticiones, cada una diferente de la anterior, lo que hace que esté enormemente lejos de constituir un automatismo. No se trata solamente de que es un saber que no se conquista en un día, sino además de que el hecho de que se haya verificado su ejercicio en una situación no garantiza que se verifique en la siguiente. Estoy sacando la idea de que el saber hacer, entonces él sabe hacer, supo hacer en esta ocasión, lo que no quiere decir que la vez siguiente va a saber hacer. No es un saber que se alcanza en un día, no es un saber que vos seas el mismo una vez que lo adquiriste, no es un saber cuya adquisición te garantice que la vas a tener en la situación que viene, ¿sí? Porque no es un automatismo. ¿Sí? El hecho de que se haya verificado su ejercicio en una situación no garantiza que se verifique en la siguiente. Les doy un ejemplo, o dos. ¿Sí? Puedo experimentar un goce en la ejecución de una melodía en la guitarra. Puedo experimentar un goce práctico, la ejecución pragmático de una melodía en la guitarra. Nada garantiza que vaya a suceder con otra melodía. Hay que ver si en el ejercicio se verifica esa adquisición. Que en el ejercicio se haya verificado esa adquisición no quiere decir que mañana en el ejercicio se verificará esa adquisición.
Estoy trayendo estas cosas, le comentaba a Juan el otro día, estuve en una reunión con grandes guitarristas de tango, donde verdaderamente se notaba que habían adquirido un saber de goce práctico sobre un instrumento musical. ¿Sí? Entonces yo digo, que eso se verifique en el ejercicio en una ocasión no significa que se va a verificar en el ejercicio en otra situación. ¿Sí? Otro ejemplo del lado del síntoma. He podido sostener un saber hacer gozoso, un saber hacer con goce, un saber hacer, un saber práctico, un saber pragmático. He podido sostenerme en un saber hacer en el punto de desencuentro, malentendido y exilio de los goces en la relación con mi partener. Ahora no estoy hablando de la guitarra. Ahora estoy hablando de poder articular un saber hacer en el punto de desencuentro, malentendido y exilio de los goces en mi relación con el partener. Uno pagaría mucha guita para eso. Hay que ver si uno, como es que dice, le pondría el alma a eso. Hay que ver si uno se la jugaría y dejaría todo para eso, para adquirir ese goce. Pero Lacan dice, si dejas todo, tal vez puedas adquirir ese saber de goce para sostenerte ante el exilio de los goces y el desencuentro y el malentendido, ¿sí? Con tu partener. Uno diría, bueno, he adquirido ese goce, he adquirido ese saber de goce, saber barra goce, guión goce. Lo he adquirido, estoy para el final del análisis, te puede decir alguien. Y uno puede llegar a pensar, sí, está para el final del análisis, pero resulta que te cambian el muñeco, o la muñeca, o el muñeque, le muñeque, y se va todo el carajo. Y uno dice, pero si supo hacer para sostenerse en ese punto de agujero, pero si supo así, supo con o con esta, o con este inclusivo, pero con leotre se le va a ir toda la mierda otra vez. Le estoy sacando cierto carácter de automatismo, el saber hacer, con el síntoma, yo ya sé hacer. Y 2 años después vuelven al análisis más angustiados de lo que salieron cuando no sabían hacer. Y no porque sean gente tonta, porque es un hecho de estructura. ¿Sí? Entonces, estoy hablando de un saber hacer definido como adquisición en el ejercicio. Cada vez diferente. O dicho de otra manera, la conquista de ese saber se renueva cada vez que es ejercido. La conquista de ese saber se renueva cada vez que es ejercido. Que es otra manera de decir que el goce de su ejercicio es el mismo que el de su adquisición. El goce de su ejercicio es el mismo que de su adquisición. Por eso traía estos ejemplos de entrada de goce en el cuerpo. La entrada de goce, traigo la bicicleta porque no conozco a nadie, o a alguno conozco, pero no conozco a nadie que no recuerde cuando empezó a andar sin ruedita. El goce de su ejercicio es el mismo que el de su adquisición, porque la entrada de goce en el cuerpo que hemos experimentado cuando aprendimos a andar sin rueditas, cuando tocamos el fa con cejilla, ¿o no, Juan? Ese goce de la vez que sale, que no podés saber cuál fue la primera, porque fueron repeticiones, y un día entró fa, porque el dedo entró, no sé, después las 13 veces que vino, fa no entró, pero la 14 volvió a entrar. ¿Sí?
¿Es una conquista? Sí. O sea, es una conquista que habría que buscarle algún sinónimo no tan fuerte, porque si no uno dice, lo he conquistado. Sí, conquistaste fa. Vas a ver que la vez que viene el dedo se te cansa y no vas a poder. Vas a ver que con el partener que viene, cuando te dice, me voy con los muchachos a jugar al fútbol, haces un ataque. Puede ser una mujer que diga, me voy con los muchachos a jugar al fútbol y el tipo se queda en la casa y hace un ataque de pánico. Entonces no había conquistado el fa. Todavía anda con las rueditas del analista. ¿Estamos? Entonces, ese goce que experimentamos esa vez, con el aire en la cara, con el viento en la cara, lo experimentamos cuando nos subimos a la bici. Ustedes van a decir, no, bueno, pero allá hace 40, 60 años que ando en bicicleta y no es lo mismo que la primera vez. Eso lo tenemos que estudiar. ¿Sí? Pero Lacan dice, es algo que se renueva en el uso, y que el goce del uso es el mismo goce de la adquisición. ¿Sí? De la misma manera, el goce que experimentamos cuando no pisamos el palito, María de los Ángeles, yo no sé, ¿en tu país pisar el palito tiene algún...? No tiene ningún... Bueno, acá en Argentina es una paremia. ¿Sí? Cuando uno dice, bueno, tal, y pisó el palito. Pisar el palito es como caer en una especie de engaño, inducido por otros o por uno mismo. Uno mismo en la vida a veces dice, no voy a pisar el palito, no voy a pisar el palito. ¿Sí? De la misma manera que el goce que experimentamos cuando no pisamos el palito que hemos pisado 340.000 veces. Entonces voy al analista, siempre piso el palito, y en un momento conquisté un saber de goce por el cual ya no piso el palito. Y no es que me voy mal, hubo una inyección de goce en el cuerpo cuando decía, yo antes con esta me la daba en la pera, de frente manteca. Estoy con las paremias, me la daba en la pera, de frente, con esta terminaba en el peor de los escenarios, y ahora conquisté algo por lo cual ya me la veo venir y me río. Digo, Roberto antes acá entraba como un caballo, ¿sí? Y ahora no entra. ¿Sí? Porque ahora uno sabe hacer, tiene un saber hacer con eso. ¿Sí? Ese goce se vuelve a experimentar cada vez, sin que eso se constituya en un automatismo, porque cada vez es diferente. Y a no olvidar que seguro debe haber habido momentos que no pisamos el palito, pero la contingencia hace que uno pueda llegar a pisar un bosque. Así que a no sentirse seguros de la adquisición y la conquista de ese saber. Estaba pensando cuando hacía los ejemplos, el de manejar un auto. Porque hay personas que manejan por obligación. Yo conozco gente que maneja por obligación. Dice, me tengo que mover, tuve que aprender a manejar porque es obligación. Sin goce, ahí no es un saber hacer. Si no hay goce, no hay un saber hacer. ¿Sí? Uno maneja por obligación, pero hasta ahí se baja del auto lo más rápido que puede, porque no lo goza, porque no conquistó ese goce. ¿Sí? Hay otros que hacen síntomas. Conozco gente que hace síntomas con el manejo del auto. Dice, no, tengo ya 50 años y todavía no saqué el carnet, pero yo el año que viene sí, cumple 60, no saca porque hay un goce que le hace síntoma. Un goce que no conquista, hace un goce que ahí no han conquistado. Y otros somos camioneros de la vida. Nos gusta la bicicleta, nos gustan los camiones, nos gustan los autos, nos gustan las motos, nos gusta cualquier cosa que no somos eso. ¿Sí? Por eso les quería traer que, de alguna manera, el modelo que tenemos que tener en cuenta es
el de los nenes. Los nenes aprenden lo que les gusta. Los nenes aprenden gozando, ¿sí? Y el goce es el goce de cuando están aprendiendo, y cada vez que juegan con el autito, que juegan con la pelota, renuevan, los nenes de 60, que renuevan cada vez que se ponen a jugar a la pelota, ¿sí? El goce de esa adquisición, ¿sí? Los nenes aprenden en el ejercicio y con goce, ¿sí? Son maneras de pensar. Una vez que uno ve esto y una vez que uno ubica esto, se da cuenta porque algunos jugadores de fútbol, no voy a hacer nombre, pero algunos jugadores de fútbol te dicen: yo he jugado al fútbol porque ganaba mucha plata, pero jamás me sentí, jamás disfruté dentro de una cancha. Hay jugadores de fútbol que te dicen: jamás disfruté dentro de una cancha. Mientras hay jugadores de fútbol que cada año juegan mejor y mejor y mejor y mejor y mejor, y uno dice: pero ya sos multimillonario, ya, y te dicen: sigo sintiendo lo mismo que en el potrero, sigo sintiendo lo mismo que cuando era pibe, sigo sintiendo exactamente, y uno dice: un saber de goce, un saber hacer, ¿sí? Diferente del tipo que dice: yo soy profesional, ni bien hago unos mangos, largo eso y me dedico a otra cosa, ¿sí? El modelo infantil, ¿sí? De gozar de ese juego. El fordá, por ejemplo, jugar con el carretel, ¿sí? Haciendo hincapié que es un saber, que hay un lenguaje, hay una oposición mínima, quiere decir que hay un saber, quiere decir que hay una cadena de dos, ¿sí? Y que hay un goce. Entonces, ¿juega a qué? A decir fordá. O juega con el laleo. Lo hemos trabajado acá, ¿no? Cuando hacíamos la langa y los nenes jugando con eso. Juegan porque gozan, ¿sí? Bien. Y con esto termino. Iba a ser más larga, pero prefiero poner una adenda de 30 minutos en algún momento y parar acá. Porque se trata de un goce, porque se trata de un goce que nunca se termina de conquistar, porque se trata de un goce que se ejerce, un goce que se verifica en el ejercicio, pero que no tenés garantía que se vaya a verificar en el ejercicio que viene, ¿sí? Porque se trata de un goce, es que no se puede afirmar de ninguna manera que ese saber práctico esté totalmente dominado por la conciencia y el yo. No se puede afirmar de ninguna manera que ese saber práctico esté dominado por la conciencia y el yo. El tipo te dice, o la tipa, no sé, me sale así, y no te puede explicar totalmente cómo. Yo particularmente he conocido músicos que te dicen: hoy no estoy para poner dos notas. No estoy para poner dos notas. ¿Por qué? No sé. No sé. No tengo idea. Y al otro día tocan, hasta te estás portando mal y será castigada con una flauta. Tocan todo. Y vos decís: pero ¿y qué cambió? Y el tipo dice: no sé. ¿Sí, sí? O sea que es justamente porque se trata de un goce del cual uno no puede decir que lo conquiste, es que no estará jamás dominado por la conciencia o totalmente dominado por la conciencia y el yo. Por eso es que no hay manual de instrucciones para aprender a andar en bicicleta. Bien, pero eso hace a la transmisión de ese goce, porque lo loco para Lacan es que ese goce es transmisible. El valor de uso es lo central. El valor de uso, el valor personal de uso, conquistarlo para gozar de eso es lo central, pero eso se puede transmitir. Pero eso lo vamos a ver en otro momento. Bien, dejo acá
y si hay alguna pregunta, comentario sobre la pragmática del saber, los escucho. Adriana Iglesias ha levantado la mano. Para que me voy a poner el aparatito. No, yo lo que quería comentar era que 2 de mis nietos... Para. Okay, empezar de nuevo. Dale. ¿Puedo hablar ahora? Sí. No se te escucha, ¿eh? No se te escucha definitivamente. Ah, bueno, ¿ahora se me escucha? Ahora se te escucha. Ah, bueno, 2 de mis nietos hacen parkour, ¿no? Parkour, sí. Y el otro día, Dante, le pregunto, le digo, ¿qué haces con las situaciones complicadas o de riesgo? Dice, cuando no siento que puedo hacer el ejercicio, no lo hago, porque hace parkour de riesgo. Ajá. Y esto me hace acordar a esto que estás comentando vos, ¿no? De que hay sujetos que no les sale y entonces, Sí. bueno, no lo hacen, Bien. como en el caso de Dante. Bien. Bueno, a ver, el caso del parkour es digamos, un excelente ejemplo. Es un excelente ejemplo, primero porque es un saber eminentemente práctico. Yo te puedo decir cómo se salta con el estilo tal, apoyado en el pie izquierdo y la mano derecha, y te puedo hacer un manual de instrucciones, pero te van a decir, eso lo tenés que adquirir con la práctica. Claro. ¿Sí? Y no lo vas a adquirir, sobre todo en el parkour, no lo vas a adquirir en la práctica si no hay un goce ahí. Bueno, él goza. No lo vas a adquirir si no hay un goce que vas conquistando. Puede ser el parkour o puede ser los que hacen patinaje, como es con estos patines que no son los de 4 rueditas como los autos, sino los otros patines y que saltan y que caen y te dicen, mira, skate, eso, sí. Es eminentemente práctico y es eminentemente una práctica de goce. ¿Sí? Sí. Está bueno que alguien sea un poco neurótico y diga, todavía no me siento, todavía no siento, está bueno, pero eso vos fíjate que lo estoy pensando como una posición a la defensiva respecto de la conquista de un goce. Porque tu nieto, creo que dijiste tu nieto, tu nieto podría agarrar y decir, voy a dejar el pellejo, voy a jugármela toda, porque hay una primera vez que saltás de terraza a terraza. ¿Con qué garantía voy a saltar de terraza a terraza? Con ninguna. Entonces uno dice, pues bien, a veces los síntomas que uno hace, las inhibiciones, o en el caso de tu nieto, la evaluación de decir, claro. Sí, perfecto, yo puedo conquistar este goce, pero no dejando, ¿cómo es que dice acá? No arriesgando el pellejo, no jugándomela, no rompiéndome el alma. ¿Se dice así? Romperse el alma. Que sería, digamos, el modelo. Por eso Lacan dice, es difícil, pero es un muy buen ejemplo. Gracias. Preguntas, comentarios. Como ven, empezamos como una cosa un poco pragmática, pero del cuerpo. ¿Sí? Con el cuerpo. Juan Manuel. Bueno, ya que veníamos con temas de anécdotas, el anecdotario y con reflexiones al cuerpo, quiero hacer una pregunta, pero aparte de que comentaba nada más de que, bueno, yo también cuando aprendí a tocar la guitarra, estudié muchos años de chico y eso fue como algo que iba adquiriendo, que lo iba amando y que me encantaba, hasta que en un momento las situaciones, las condiciones de vida me llevaron a laburar de músico sesionista y empecé a hacer síntomas.
cuando empecé a tener que tocar por obligación en el momento en que tenía que tocar, o sea, que se convirtió en un laburo, nada, tendinitis cada 2 por 3, o sea, Muy bien, claro, era claro. así de simple. Pero bueno, la pregunta mía iba por algo que quedó de la mitad de la clase. Cuando hiciste esta relación entre el saber de goce con lo reprimido Primordial. freudiano. Mm. Si eso lo podrías explayar un poquito más, ¿qué sería en relación a que no hay ningún significante que nombre este saber? O sea, ¿por dónde vendría? A ver, primero lo de la guitarra, primero lo importante, digamos, uno puede burocratizar un saber, ¿sí? Eh, Incluso, hasta le diría más, es de suponer que la gente que se gana la vida con nuestra noble profesión tiene un saber hacer de algo. Es de suponer, después hay que, digamos, mirar de lejos, ¿sí? Pero es de suponer que uno tiene cierto. Y es verdad que uno de eso puede, digamos, meterlo en una dimensión burocrática, ¿sí? Eh, eh, Ustedes van a ver en esta clase que Lacan dice con eso no se comercia o con eso no se hace fraude, hablando de Freud, hablando de Marx. ¿Por qué? Porque ese saber hacer gozoso del Freud de 60 y pico de años, que ya estaba bien instalado, digamos, en su práctica y había como una... No le toques eso porque el tipo agarraba y te la discutía a muerte y ya no era tengo que ganarme unos mangos con los pacientes, ¿sí? Eso no se comercia, no lo podés comprar, ¿sí? No lo podés comprar. O algo de eso conquistaste o algo de eso no conquistaste, ¿sí? Hay mucha gente que los padres lo llevan a aprender a tocar guitarra. Y no es un saber de goce, entonces van 7, 8 veces, 9 veces y después largan todo. Incluso si ya tocaban fa en tercera posición, porque no hay un goce ahí. Entonces está bien que eso se puede burocratizar, que eso se puede sintomatizar. Después, yo traté de traer la construcción, porque la construcción me pareció que era en Freud un modelo de un saber, ¿sí? De un saber que está absolutamente puesto en sintonía o en lógica con el goce. Hay un micrófono abierto. Hay un saber que está puesto en una referencia absoluta al goce y sin ningún efecto de verdad, sin ningún efecto sujeto. Es los pacientes que dicen, yo la verdad que no me acuerdo nada, ¿sí? Y Freud con esto. Entonces me pareció que era un buen modelo para tratar de pensar un saber de goce sin sujeto al que eventualmente después se le puede adjuntar un sujeto. ¿Pero qué sujeto? ¿El sujeto de la división subjetiva? ¿El sujeto indeterminado que habla Lacan? En el seminario 11 dice, el sujeto siempre está en un estado de indeterminación, representado para un significante, para otro significante que me falta, y viene ese y me representa como sujeto para otro significante que me falta, y viene... No, ese sujeto no. Ese sujeto no. Ese sujeto no. Sino una conquista subjetiva que se verifique en acto, ¿sí? Que incluso pueda ser pensado como una destitución subjetiva. Cuando yo traje lo reprimido primordial, lo traje en relación, si mal no recuerdo, lo traje en relación a la construcción. Porque Freud, cuando dice son construcciones, dice, el paciente no las va a recordar. Eso no va a volver, eso no va a venir en la conciencia, ¿sí? Freud muchas veces decía, bueno, digamos, están los reprimidos secundarios, los reprimidos
reprimido primario, pero hay una dimensión que es lo reprimido primordial, que eso no sale, ¿cómo es que usa él la metáfora de la plantita? Salen brotes de eso, pero eso no sale nunca. Entonces puse en línea lo que no produce efectos de verdad, ¿sí?, a nivel sujeto, ¿sí?, que no puede ser recordado, y lo traje en un paralelismo con lo reprimido primordial, porque eso tiene esa característica, no, eso no vuelve de la represión. No sé si te respondí. Perfecto, perfecto, Roberto, sí, sí, sí. Además, voy a agregar algo, pero que lo tengo todavía difuso, porque estaba tratando de pensarlo. Ese punto de la práctica de Freud, donde dice, ¿se acuerdan del Amalia, el Agieren? ¿Estoy pronunciando bien el alemán? No, no. Aquí, Aguirre. Agieren, el Agieren, cuando Freud dice, no rememoran, actúan. Y de esa actuación, ¿sí?, Freud en determinado momento dice, bueno, lo que tengo que hacer es trabajar con lo simbólico de tal manera que dejen de actuar y empiecen a rememorar, ¿sí? Pero hay un momento en que Freud dice, no rememoran de ninguna manera. Hay un momento en que actúan. El análisis lo lleva a un momento que actúan y no hay rememoración, ¿sí? Y es en ese punto, en ese punto de algo que se juega en acción, es en ese punto que me parece que Lacan dice, ahí mismo se puede conquistar algo, pero no va a pasar por el lado de lo que se rememore. No sé si soy claro, yo no pensaba hablar de esto, pero en ese preciso punto de fracaso del análisis como dispositivo simbólico para acceder a lo real, en ese preciso punto de fracaso, Lacan dice, bien, pues tal vez se pueda hacer algo, se pueda actuar de una manera diferente. Me parece que ciertas cuestiones del saber hacer, estamos anticipando cosas que acá están en unos parrafitos. En Les Santons vamos a trabajar estas cosas, con suerte, ¿sí? Pero acá las estamos anticipando. Es algo donde ahí lo simbólico pasa por otro lado. ¿Qué es esa conquista de ese saber de goce? ¿De qué se trata? Lo dejo así abierto, pero no porque me hago el enigmático, sino porque lo tengo abierto en este plano. ¿Eh? Bien. Sí, yo me quedé pensando en la cuestión del Fordat, y me parece que el Fordat tiene que ver con la jaculación. Y todo lo que hemos estado trabajando, que de alguna forma tiene que ver con el S1 y S2, en este punto, donde lo que se juega es el goce y lo real, entramos al sinsentido, Y sí. donde queda el S1 solo. Y Sí. para después ir construyendo, que lleva supongo que mucho tiempo de análisis, tiene que ver, la construcción tiene que ver con el síntoma, que es lo propio y lo singular de cada uno, pero que tampoco es para siempre. Está bien. Está bien, pero vamos en esa línea. Allí donde Freud escuchaba OA, que yo no sé si se pronuncia bien, Forda, a lo mejor estoy pronunciando horriblemente, donde Freud escuchaba OA, él agarraba y decía, bueno, a ver, a través de lo simbólico, que era un nietito de Freud, ¿no? Un nietito, una nietita, ya no recuerdo. Pero agarraba y decía, bueno, esto tiene que ver con el dominio del objeto materno, que digamos activamente, repetir activamente algo parecido, bla, 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 y Lacan dice, está gozando, está jugando, está gozando. Es como una manera de hacer con ese unos,
¿sí? Esto lo vimos, pero lo vimos hace varios años con Jacobson, no sé si se acuerdan, la clase 2, y los nenes que juegan con las palabras. Es una práctica de goce, efectivamente. Bien. Bueno, si dejamos en este punto donde nos gustaría ser niños para gozar del ejercicio. En principio nos vemos la segunda del mes que viene, pero tal vez una colega nuestra, María de los Ángeles Morana, quiera... Se te estaba cortando. Bueno, cada vez peor. Silenciar. Decía, bueno, tal vez la vez que viene María de los Ángeles trabaje algunas cuestiones con nosotros. Les mando un beso, buena semana.